100.5. Bueno, señores, 8:41 minutos. Miembro del Comité Político, ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, está con nosotros. Buenos días, Camejo, ¿cómo estamos? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hay mucha gente esperando la entrevista que me han qué bueno, qué bueno. Ahí está. Incluso de Estados Unidos me han mandado mensajes que están atentos. Qué bueno. Camejo, vamos a empezar por la ley de función pública, que es un aspecto que se ha criticado mucho. Incluso hay gente como Participación Ciudadana que están hablando de que los funcionarios que asuman responsabilidades políticas tendrían que solicitar una licencia. Entonces, específicamente, ¿qué es lo que establece la ley de función pública en el caso de los funcionarios públicos? Bueno, bien, vamos a ese tema. Inicialmente, sí, debo decir que he estado aquí por el interés que tenemos de participar en un programa como este, pero incluso hemos dejado una actividad en la cual estábamos ahora, con un compromiso con la OCDE, que estamos trabajando con un proyecto para reorganizar 5 sectores estratégicos del gobierno. Ellos son muy experimentados en estas labores y el trabajo deberá estar listo para principios de diciembre. Entonces, están aquí los técnicos, parte de los directivos que trabajan con la gobernanza. Entonces de aquí tendré que volverme a integrar. Bueno, obviamente ¿En qué consiste ese proyecto? Es un proyecto para reorganizar 5 sectores del gobierno para, diríamos, se dé una mejor coordinación, una mayor coherencia en las políticas públicas y, diríamos, por ejemplo, mejores resultados. El sector tránsito y transporte, que tiene como 8 instituciones. Los 5, bueno, ese fue resuelto con la ley con el Intran. Fue resuelto ya, ¿usted cree? Fue parte de o sea, el Intran. Es más o menos una reforma. El Intran es parte de ese marco que es de la Ley Orgánica de Administración Pública. Ahora estamos dirigiéndonos hacia el sector de industria y comercio, agua potable y saneamiento, igualmente el sector de agricultura y el sector seguridad. ¿Usted cree que el tránsito fue resuelto? Así que son los elementos que se están trabajando y fueron parte de esa concesión estratégica de reorganizar una reingeniería en sectores estratégicos, y la OCDE nos está conduciendo en este trabajo. Bueno, pues la pregunta quizá para más como información. Debo decir que esa ley se aprobó en el 2008. Tuve la ventaja, o tengo la ventaja, que fui que la coordiné con técnicos locales y extranjeros. Esa ley financiada por la Unión Europea, porque el proyecto PARME. Por lo tanto, debo de conocer la ley. Correcto. La coordiné, y la debatimos con todos los sectores. La Pontificia Católica Madre se convirtió en un centro de debate de esa ley, con participación ciudadana, con la FINOS, con todos los sectores. Con todos los sectores. Creo que es la ley que más se debatió, más se consensuó. Y realmente creo que hay que comenzar diciendo de que lo que estamos designados no somos ministros ni directores, somos dirigentes políticos del PLD. Es decir, coincide que ocupamos puestos en la administración pública, pero no se designó a fulano porque es ministro. A mí no me designaron porque soy ministro, me designaron porque soy miembro del comité político del PLD. En consecuencia, alguna gente que hace opinión quiere colocarnos nada más la condición de burócratas. No, somos políticos. Políticos antes de los 20 años. Yo te la di, es decir, que no es un asunto de que nuestra primera vocación y principal compromiso es ser político, y la formación académica es de político. O sea que, y así ocurre con la mayoría que se han designado, es sobre la base de que son dirigentes políticos, y coincide en este caso que ocupamos puestos burocráticos. Ahora, para asumir un cargo, la Constitución ni ninguna ley establece que hay incompatibilidad entre ocupar un puesto del gobierno y ejercer la vida política. Existe claramente en otras leyes incompatibilidad con el Ministerio Público y con el Poder Judicial.
Usted no puede ser fiscal y militar en un partido, tiene que renunciar. No puede ser juez y militar en un partido. Ahora, nadie... En el orden financiero también. Nadie ha establecido que usted tiene incompatibilidad. Son leyes que están establecidas. Pues, búsqueme la ley. O sea, que usted me dice algo, búsqueme la ley. Yo le busco la ley de esas incompatibilidades. No hay ninguna incompatibilidad de ser ministro y ser director con la labor política. Es que todos la desarrollamos. La desarrolló el PRD que estaba en el gobierno, con sus principales dirigentes que eran políticos y eran dirigentes. Igualmente ahora. Entonces, en todo caso, quiero reiterar. Quiero reiterar que los que han sido designados son dirigentes políticos que también ocupan cargos. Ahora, la ley no contradice, o sea, el hecho de que un servidor público en sus horas libres y fuera del lugar de trabajo ocupe puestos políticos o de campaña. Hay dos artículos que son lo que han traído el debate. El 80, numeral 13, y el 83, numeral 9. Pero todo se refiere a el ejercicio, a la función del ministro o director. Si quiere, yo creo que es importante leerlo. Si me dice, mire, con respecto al artículo 80, numeral 13, okay. En el ejercicio de sus funciones se refiere mientras se realiza materialmente la función. Cuando realizo materialmente la función. Igualmente, mientras el funcionario está desarrollando actividades propias de su investidura, no se refiere a un periodo coincidente con un nombramiento, sino cuando estoy ejerciendo materialmente la función. La ley también establece que no se puede ir borracho a la administración pública, ni un funcionario, pero no prohíbe que la gente beba. Eso lo dice muy graciosamente hoy el Diario Libre. Muy inteligentemente dice el Diario Libre hoy. La ley establece que nadie puede ir borracho. Pero la ley no te está prohibiendo que tú bebas fuera de la administración. O sea, ¿quiere usted decir? Para seguir en la misma línea. En consecuencia, lo que estamos diciendo es que en ninguna parte la ley prohíbe. Todo está organizado en función de una lógica y de un núcleo de la ley. Porque también, ¿cuál es el objetivo de esta ley? ¿Cuál es? ¿Cuál es su núcleo esencial? Organizar el trabajo en la administración pública. No es organizar el trabajo de los ciudadanos fuera del sector público. Es cómo se ingresa a la administración pública, cómo se designan los funcionarios públicos, cuál es la estructura que se da a la administración pública, cuál es el comportamiento, cuál es el régimen ético disciplinario, el papel de la formación y la capacitación. O sea, todo se refiere a organizar la administración pública. Sí. No es una constitución. Es decir, es una ley de administración pública. Perfecto. Que se consagra en el sector público y en las responsabilidades en su desempeño público. No se refiere a organizar la vida de los ciudadanos, para esas otras legislaciones. Oli. Sí, señor Ventura, nadie le ha pedido a los funcionarios que no pertenezcan ni que no militen en partido político. Yo creo que usted tiene en su enfoque de interpretación de la ley un error, y parece que ese mismo error lo tiene el gobierno. Porque la ley dice, puede ser suyo también. Puede ser mío. Pero, puede ser mío, puede ser suyo. Discúlpeme. Porque no creo mucho en los fundamentalistas con vocación de autoritario, que nada más creen que su verdad. Yo soy de los que creen que la verdad puede estar en todas partes. De acuerdo. La verdad. Pero vamos, la pregunta, ¿cuál es? Mi pregunta es decir, una cosa es no ir borracho, otra cosa es lo tácito que se establece en el artículo que limita a los funcionarios públicos, y no dice en horario ni no establece horario, porque ir borracho es ir a la institución borracho, es lo que establece. No habla de que no beba fuera de la institución. Ahora dice que los funcionarios, la gente que está fungiendo de funcionar de esas funciones públicas, la propia ley que rige la institución y que usted mismo dice que trabajó, limita la participación de estos funcionarios de manera tácita. Dice que no pueden participar en actividades políticas. Naturalmente no van a participar en actividades políticas durante están dentro de la institución. Es cuando salen de la institución, y cuando salen utilizan los vehículos de la institución, y cuando salen utilizan los teléfonos de la institución, y cuando salen utilizan la influencia de ser funcionarios de las instituciones. Bueno, estamos de acuerdo en una parte, pero no en la otra. O sea, estamos de acuerdo que no debe usarse los recursos públicos. Pero
entonces y pueden ser dirigentes. La ley Bueno, está bien delimitada, o sea, hasta ahora nadie hablaba nunca de que participáramos como miembro del comité político. Siempre lo hemos sido, desde el 96 hemos sido políticos, no es desde ahora. Lo han sido la gente del PRD anteriormente. Pero la ley se refiere al lugar de trabajo, tanto así que dice que usted no puede recaudar fondos para beneficio partidario en la institución, que usted no puede invitar a participar a los empleados públicos a actividades políticas en la institución. Es decir, todo referido a la institución. Y les reitero, ¿cuál es el núcleo de la ley? ¿Cuál es el objetivo del cuerpo de la ley? ¿Qué es lo que la ley organiza en este país y en otros países? Y en esta ley participaron, lo digo, técnicos locales e internacionales. Y como yo nunca me encuentro que soy infalible y que tampoco tengo monopolio de la verdad, cuando tenía la lectura de la ley, que surgió el problema, consulté a los técnicos que participaron, local y fuera del país. Y dijeron, coincido contigo, ese es el espíritu. No? Te reafirmo que esa es el espíritu y esa es la práctica en el mundo entero. O sea, tú no puedes excluir a una persona del ejercicio político, porque entonces te metería en un campo constitucional de derechos fundamentales, una ley que lo que pretende es organizar la administración pública. Y creo, como usted, que ciertamente lo que se prohíbe es usar los recursos públicos, todos los recursos públicos, todo lo que usted mencionó, estoy de acuerdo con usted. Y eso hay que observarlo, entonces caerle seguimiento, pero no a la persona que está fuera de su horario. Es igual lo que ocurrió en estos días. ¿Qué ocurrió? Se supone que trabajamos de lunes a viernes, pero durante 2 semanas, sábado y domingo, estuvimos trabajando en una campaña de salud pública para descacharizar con el asunto de evitar el dengue. Sábado y domingo estuvimos trabajando. No sé, la ley nos prohíbe que sábado y domingo no podíamos ir a trabajar. No, lo hicimos como ciudadanos, como gente comprometida con todo esto. Y ahí estuve yo, por ejemplo, en Herrera. Estuve en Santiago trabajando en La Canela. Y así todos los funcionarios. O sea que si fuera por la regulación que usted me dice, tampoco pudiéramos trabajar fuera de la administración pública con nosotros queramos aportar como ciudadanos. De tal manera que le digo lo siguiente. No quiero hacerlo como petulante. Es que participé en esta ley. La coordiné, la debatí. Vamos entonces, tuve la asesoría. A ver si también podemos hablar con por alguna duda, lo consulté ahora a ellos, me reiteraron. Es que ese fue el espíritu que trabajamos. No podemos extralimitarnos. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo con esto? ¿Cuál es el fondo de esto? Pero, señor Ventura, que hay sectores que no quieren que se aproveche la experiencia política de los funcionarios del gobierno, porque son la gente experimentada del PLD, que son funcionarios, es el comité político, es el comité central. Entonces, ante el auge de Gonzalo Castillo, están aterrados. Señor Ventura, entonces buscan artimaña, usted me permite hacerle una pregunta. Buscan artimaña para ver cómo nos inhabilitan, pero eso no va a ser posible porque la ley no lo prohíbe. Entonces, mire, yo para contextualizar, yo quisiera leer de manera expresa lo que dice el artículo 80 en el numeral 13, que le está prohibido a los servidores públicos, a los funcionarios, servir a intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución. De igual manera, requerir, inducir u obligar a subalternos a participar en actividades políticas o partidistas, sean en su provecho o en provecho de terceros. Esos articulados no hablan de horario, no hablan de espacio pero hablan específico. De ejercicio de funciones, como y tú no leíste sé, ahí. y no sé. Pero tú leíste ahí ejercicio de funciones. En el ejercicio de funciones. Exacto. Entonces no sé hasta qué punto vamos a tener una herramienta, en este caso legal. Por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo práctico. Para mañana a las 5 de la tarde está convocada una concentración en la provincia Sánchez Ramírez en favor del aspirante Gonzalo Castillo. Ahora, quienes van a coordinar esa actividad, partiendo de los lineamientos del PLD, Danilo Medina, son
Andrés Navarro, que no es funcionario, pero también está Ángel Esteves, que es funcionario, Olgo Fernández, Robián Balcácer, Luis Reyes, Chanel Rosa, Antonio Vargas, Jorge Minaya, Mayra Jiménez, Diógenes Rodríguez y Luis Yanguela. De ese grupo solo uno no es funcionario. Entonces, ¿de qué manera una persona puede coordinar una actividad para las 5 de la tarde de mañana cuando se supone que su horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde? O sea, ¿cómo hacemos esto practicable y que genere confianza en la población? Desde la simpleza de utilizar la flota que paga la entidad pública, el combustible, la vigilancia y todo lo demás. Bueno, delinea una cosa de la otra. Yo les reitero, no uso los recursos públicos en esas labores. Ahora, como se ha dicho, el tema clave está en ejercicio de sus funciones. Es lo que debe consultarse con especialistas. Como yo, como digo, participé de la ley, sabía el espíritu, pero volví a ellos otra vez. O sea, consulte a un experto en derecho administrativo y constitucional, le va a decir qué es lo que significa ejercicio de sus funciones. Se refiere cuando se materializa la función. Se refiere cuando usted desarrolla actividades propias de su investidura. No se refiere a un periodo constitucional. Al ejercicio de su pero recuerde investidura. que le dije, como yo monto una actividad para las 5 de la tarde, discúlpeme. Delimitemos una cosa de la otra porque la delimitamos. Para que tengamos mayor claridad. La delimitamos. Debemos entonces... Pero ¿cómo monto una actividad para las 5 de la tarde de un miércoles? A concluir con una parte. Sí, en las horas Vamos a previas concluir con una parte. La primera parte es que se refiere a la materialización en ejercicio de sus funciones. Si no se refiere afuera de esa investidura. En su tiempo libre. En su tiempo libre. Entonces, bien. Eso estamos de acuerdo. Ahora, bien. La otra parte, los referentes al horario, está establecido cuál es el horario de trabajo. Ahora, hay múltiples formas de usted transportarse. Usted se transporta en un helicóptero y llega rápidamente. O sea, usted se mueve rápidamente. O sea, tiene otras facilidades. Yo no sé en qué se van a transportar. Pero obviamente que lo que usted plantea es una segunda parte de sus inquietudes. Está resuelta la primera. El uso del teléfono, el uso del combustible. No hay impedimento para el ejercicio. Ahora, los otros elementos sí hay que, entonces coincido con la Junta, hay que ser cuidadoso de que no usemos ningún tipo de recurso público en la actividad de política. Dile a Nivelga que la convocamos. Un funcionario. Dile a Nivelga que coordinamos todo la noche antes. Coordinaron todo la noche antes. Se reunieron ayer. Claro, porque los demás son idiotas. O sea, ojalá y no piensen que los demás son idiotas. No, señor. Un acto se coordina en la noche y a las 9 ellos llegan después de las 5. Para eso hay un paquete de gente para organizar. Bueno, por lo menos de Santo Domingo a Cotuí es más o menos una hora. Lo que estoy viendo es que el ministro desconoce la propia ley. Es decir, hay un desconocimiento del ministro del propio espíritu de la ley. No puedo desconocer lo que yo hice. ¿Y quién es que viene? No puedo conocer lo que yo hice. Para los otros, y lo he estado aplicando y no ha merecido reconocimiento internacional como una administración pública que es realmente normativa. Hemos ocupado lugares preferenciales, hemos ganado medallas de oro en reconocimiento, hemos quedado en lugares privilegiados en la medición de barómetros. ¿Me permiten preguntar? Vamos con Melton. Usted me excusa por eso ha ocurrido. Ok, Melton. Sí, bien. ¿Quiénes son esta gente? Melton, adelante. Después lo presentaremos. No, yo no soy. No, pero está bien. Son Bueno, invitados internacionales. Sí, pero que no sabía. Pero acá no te Yo no asustes. sabía. Pero te vas asustado a ti. No te asustes que Gonzalo va a ganar. Pero tú estás medio asustado. Una cosa. Yo no he dicho que no. ¿Cómo yo he dicho que no se Yo aplica? no voy a preguntar. No he dicho que no se aplica. No he dicho esa palabra. He dicho que la ley no impide que ejerzamos la función. Es que él es del PRM. Melton, adelante. Él es del PRM. Adelante. No. Él está como comunicador aquí. Pero adelante. Voy ahora. Melton. Yo no he dicho. Yo creo en lo que usted está diciendo, si no lo dice realmente la ley. Pero creo también en asuntos prudenciales y éticos. Y yo creo que Danilo Medina fue el primero que llamó a los alistas cortas a renunciar si iban a aspirar. Y casi todos renunciaron, menos Reinaldo porque es electo. Y a Gonzalo Castillo, inmediatamente se lanzó, también lo puso a renunciar. Entonces, si no es incompatible, pues entonces Gonzalo debió ser ministro. Y todos los que aspiraban debieron ser ministros, porque no se contraponen una cosa con la otra, digo yo. Porque yo creo que Danilo fue prudente
en llamar a esos funcionarios a que renuncien para que aspiren políticamente. Lo que hay una ley electoral que establece entonces para los que aspiran. Para los que aspiran a la ley electoral. Ya es otra cosa. Pero es un asunto de prudencia. Pero la ley también no se refiere a los que no aspiramos y tenemos cargo electivo. Camejo, ¿cuál es la...? Sí, Melton, ¿estás satisfecho? No estoy satisfecho. Eso no plantea la ley electoral. Para los que aspiran. Para los que aspiran. Pero el que bueno, no aspira puede hacer el poder se arregla todo y lo quieren arreglar todo. Coincido con Merto que hay que ser cuidadoso, hay que ser prudente. ¿Te entiendes? Totalmente. Pero lo que no y hasta para no dañar el candidato. No incluimos la normativa ya electoral, que es la que establece una cierta. Camejo y tú estás como los rotarios, están discutiendo lo mismo. Pero es que la ley establece hasta sanciones y todo lo demás. O sea, una sanciones cuando se refiere al ejercicio de la función. A propósito, ya políticamente. Es que esa frontera políticamente, Camejo. Le podemos dar un taller. ¿Cuál es la situación? Le podemos dar un taller. Camejo, ¿cuál es la situación en estos momentos? Pero Camejo no diga ignorante, porque uno conoce más o menos la ley. Es que esa ley es que esa ley está muy sujeta. No. Vamos a crear un Entonces que esa yo ley te puedo mostrar dos cancelaciones y me felicitan por ello. Señores, dos cancelaciones en el exterior que no fue Miguel Vargas. Perfecto, está bien. Sino que fue administrativo. Camejo, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es el panorama hoy? Vemos encuestas que se publican todos los días. ¿Cuál es el panorama? Si por lo menos sé que forma parte del trabajo en 3 provincias y sabe de los levantamientos que hay en esas 3 provincias. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, muy bien. Okay. Ahora, debo decir antes que yo soy un admirador de los participantes en este programa, comenzando con usted. O sea, siempre lo escucho. Claro. Reconozco de su formación, mucho de su de nivel, de doy seguimiento. Vamos para el taller. Una mujer muy destacada. Bien. Pero mire, el taller no lo pide muchísima gente. Bueno. Y le traemos no yo lo va a dar, sino especialista en el tema. Perfecto. Entonces, ahora, mira, lo que pasa es que hay mucha interpretación de la misma normativa. Yo voy al taller a buscar. En el año de los 70, okay. porque que tengo muchos años, he vivido mucho. En el año de los 70, yo leí sobre el posicionamiento a 2 autores norteamericanos, Al Ross y Yatriel. Y ellos planteaban que para usted posicionarse debe ir con la lógica del sentido común. Ajá. Esa encuesta de hoy es un atentado. Es un atentado. Que es el menos común de los sentidos. Es un atentado al sentido común. ¿Cómo así? Porque ¿cómo tú vas a decir que 70-30? Sí, eso se pasa. Es un atentado al sentido común. Cuando las 4 encuestas que se hicieron, las 4, con diferentes encuestadoras, ¿verdad? Obviamente. Muy reconocida, muy respetable, sobria. En ninguna estaba así. En ninguna establecieron diferencia más allá de 8 o 7 puntos. En ninguna. Y realmente a mí me merecen crédito porque fueron 4. Es decir, ¿cómo diablo tú me vas a sacar ahora de que es 70-30? Pero es que las otras no se sabe el contenido porque bueno, no pero lo yo publicaron. La vi, es que yo la vi. Usted la yo soy un testigo porque yo la vi, era parte de la comisión. ¿Y cuál era el contenido, más o menos? Para tener una idea. Una encuesta igual que las otras. O sea, se refería al posicionamiento entre ellos, entre los aspirantes. Camejo, su posicionamiento frente a Leonel Fernández. Pero hoy, ¿cuál es la situación, Camejo? Y en consecuencia, hoy, los resultados que se dieron ayer. Sí. Hay mediciones que establecen hasta 7 puntos de diferencia a favor de Gonzalo. Hasta 7 puntos de diferencia. O sea, que si la paga Gonzalo, él gana, y si la paga Leonel, gana. De todo, más importante pues ya. es la tendencia que lleva esto. Desde haber estado muy abajo hasta ahora aparecer, como la que publicó ayer el Listín Diario, con un punto de diferencia, hasta otra de trabajo nuestra y que nos merecen confianza. De que le llevan 7 puntos. De tal manera que esa es la realidad. Lo que reitero es que la que sale hoy es un atentado al sentido común. Y la gente tiene sentido común. O sea, la gente tiene capacidad para discernir. ¿A cuál se refiere? Sobre estos temas. A la del Berlan. La señora Berlan. Sí, eso realmente no merece ninguna credibilidad. Bueno, pues muchas gracias a Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, Camejo. Quiero antes que, si en un momento dado
en el debate. Yo soy muy apasionado. No, vemos como que está incómodo usted. Pero mire, yo voy al taller. Pero no estaba incómodo. No hay problema. No está incómodo. No, de una manera. Lo que estaba defendiendo con pasión, la verdad. Correcto, Lo que creo la verdad. Pero no me creo que yo tenga la verdad absoluta. Ahora, y si alguno se sintió un poco, le pido excusa. No, vamos para el taller, no se preocupe. Bueno, entonces, señores, al despedir a Camejo, vamos a informar que en nuestros estudios, que fue que Melton se asustó cuando vio esta comisión que llegó yo aquí. me asustaba, asustarme yo. Pero Vio te todos estos asustaste, gringos, te mando a donde yo me asusto. Vio todos estos gringos y Aquí te está Melton. ¿Quién El senador Barry Feingold, senador Senador estatal de para Massachusetts. Ok. Y está con parte de nuestro equipo. Pero me lo presenta, que yo no lo conocía. Parte del equipo. Mucho gusto. pero hable español. Parte del equipo del Sol de la Mañana en Massachusetts. Aquí está Franklin Pues Miguel. yo soy de Massachusetts. Aquí está Jorge Jaime. Aquí está Joel Chalas. Y está Juan Castillo. Y entonces Los que nos sirven de apoyo en Boston cuando vamos. Tengo entendido que el senador Feingold se reúne en el día de hoy con el presidente del Senado, el doctor Reinaldo Párez Pérez. Qué bien. A convencerlo. ¡Cambio fuera!